Lo mencionamos el viernes pasado, y esto no solamente es porque yo lo diga, porque a mí se me ocurrió, sino que la palabra de Dios dice que en una ocasión los discípulos de Jesús no pudieron liberar a un muchacho, a un joven que era atormentado, que tenía problemas, ataques epilépticos, venía un demonio, le echaban el agua, le echaban el fuego, lo quería matar, y así había estado durante mucho tiempo. Pero dice la palabra de Dios que el padre de aquel muchacho se lo llevó, o más bien lo llevó con los discípulos de Jesús, pero los discípulos no pudieron sanarle, no pudieron liberarle. ¿Acaso ellos no podían? Pues no, realmente ellos tenían la autoridad, ellos tenían todo el apoyo de parte de Jesús, pero ellos dijeron, ¿por qué no pudimos en este caso específico liberar a este muchacho? Y entonces Jesús les responde, después de que Jesús sí pudo hacerlo libre, y las palabras de Jesús fueron estas: este género no sale sino con oración y ayuno. Así que hay cosas que no van a salir de nuestra vida, hay persecución que no se va a cortar, que no se va a quitar, hay luchas en nuestra vida que no vamos a vencer hasta que entremos en esos momentos intensos que la Biblia menciona, de ayuno y oración. Y esas palabras fueron impactantes. Jesús le dijo a sus discípulos, este género no sale sino con oración y con ayuno. Así que te invito a que tú entres en este reto de ayunar, orar, y que no solamente se convierta en una práctica, que tú empieces a hacerla en estos días, sino que sea algo que tú adoptes para el resto de tus días. Así lo he hecho hasta el día de hoy. Por año estamos ayunando constantemente para que podamos tomar algunos beneficios como los que acabo de mencionar. Si tú quisieras más información de esto, puedes irte al video pasado, del viernes pasado, y mencioné algunos tipos de ayuno, mencioné algunas cosas que estoy ahorita comentando como para introducirnos. Y bueno, voy a leer el versículo de hoy para hablar un poco más acerca de este tema que la verdad me apasiona mucho y me pone muy bien, porque no solamente es algo que he aprendido, sino es algo que vivo constantemente. Lucas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces, aquí viene lo bueno, el diablo le dijo: wow, Jesús está ayunando, Jesús está orando, no un día ni dos, sino durante 40 días. Y yo puedo preguntarme, a ver, está orando, está ayunando, está sensible a Dios. ¿Cómo es posible que lo primero que escucha, registrado en la Biblia, es la voz del diablo, la voz del enemigo? Y hoy quiero enseñarte algo. Un día mi pastor me dijo: ven, quiero enseñarte algo. Y me dijo: déjame decirte, Paco, que cuando hay personas que son muy sensibles al mundo espiritual, no solamente son sensibles a la voz de Dios, sino son sensibles a la voz del enemigo. No lo entendí inmediatamente,
Pero me di cuenta de algo, que cuando uno tiene los sentidos espirituales abiertos, uno es capaz de identificar las voces que vienen a nuestra mente. Anteriormente, porque no conocíamos, porque no sabíamos, porque éramos, ¿cómo puedo decir?, ajenos o no teníamos el conocimiento, pues yo pensaba que todos los pensamientos que yo tenía pues eran míos. Y muchos de ellos pues eran pensamientos malos, ¿no? Y muchos de ellos y de esos pensamientos malos los obedecía y caminaba en ellos. Pero cuando vengo a Dios me doy cuenta que hay varias voces. Entonces hoy quiero hablarte de cómo el ayuno y la oración trae una mayor sensibilidad para que tú puedas escuchar la voz de Dios. Pero cuando tú te conviertes en alguien o entras a esa sensibilidad para oír el mundo espiritual, tú no solamente escucharás a Dios, sino que también escucharás al enemigo. Tú dices, no, es que a mí no me interesa escucharlo. Pues claro, a mí tampoco. Pero te digo que el que tú lo puedas escuchar te dará la claridad y podrás identificar que esa voz que estás escuchando no es la voz de Dios. Porque el diablo vino y le habló a Jesús diciéndole, convierte las piedras en pan. O sea, imagínate. Y entonces Jesús le respondió y le dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces cuando nosotros ayunamos, y esto es una verdad que quiero poner delante de ustedes, tú serás más sensible al mundo espiritual. Si tú eres alguien que quiere escuchar la voz de Dios, si tú eres alguien que está interesado en que tus sentidos espirituales se abran, definitivamente tú necesitas empezar a practicar este hábito, donde no solamente ayunas, o sea, no solamente dejas de comer, sino dejas de comer con un propósito, dejas de comer con una finalidad, porque cuando dejamos de comer físicamente, tenemos que empezar a comer espiritualmente, hablando de que hemos decidido ayunar para Dios. ¿Me explico? El tiempo que invierto en la comida, ¿cuánto es? ¿Media hora? ¿25 minutos? ¿Una hora con todo y sobremesa? Bueno, ese tiempo que tú le inviertes a comer, tú se lo puedes invertir a la oración, se lo puedes invertir a la lectura de la Biblia. Y entonces cuando tú lo practicas una mañana y una mediodía, una mañana, una mediodía y una noche, o sea, almuerzo, comida y cena, y tú dices un día leyendo, orando, buscando a Dios, adorándolo, y tú puedes decir, no, un día es mucho. Pues tú puedes decir eso, ¿verdad? Y a veces tú dices, bueno, está bien, vienes empezando, vienes conociendo, pero honestamente yo llegué a pensar, cuando andaba prendidón en la droga, cuántos días no comía, me malpasaba por andar en la fiesta, por andar mal. ¿Por qué ahora no voy yo a esforzarme y dar ese paso para ayunar? Y no solamente la palabra ayuno en la Biblia quiere decir dejar de comer, sino que la palabra ayuno en la Biblia quiere decir dejar de comer con propósito espiritual, ¿sí? Dejar de comer con una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? Ofrecernos a Dios, buscar a Dios, orando, leyendo, adorándolo, ministrándolo, ¿sí? Buscando hacer algo para Él, obedeciéndole. Y me sorprende porque cuando tú ayunas, tus sentidos espirituales se abren, tus oídos espirituales se abren. Y es importante que entendamos que no solamente oirás a Dios, sino que oirás al enemigo, y ahí es donde tú identificarás
de quién viene esa voz, de quién vienen esos pensamientos, y que esos pensamientos y esa voz es una voz que debes de cancelar, es una voz que no podemos obedecer y mucho menos ponerle atención, porque esa voz vino con Jesús y le dijo: convierte las piedras en pan. Y Jesús dijo: pues no. Jesús dijo: pues no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que dijo Jesús fue un versículo. Lo que dijo Jesús era lo que él tenía en su corazón, lo que él tenía en su espíritu, lo que él tenía en su mente. Entonces pudo traer la palabra de Dios para opacar, para aplacar, para tumbar esa voz que el enemigo estaba trayendo sobre su mente y sobre su corazón. Ahora, tú dices: pues, ¿qué tiene de malo? Tiene hambre. Oye, no sean gachos, o sea, tiene hambre, tiene muchos días sin comer. Pero hay cosas que a veces nos parecen que no son malas, y yo he aprendido algo aquí que quiero enseñarte. Hay cosas que no serán malas aparentemente, pero que si no son la voluntad de Dios, entonces tenemos que tener cuidado, porque eso es una trampa del enemigo, ¿verdad? Es una trampa del enemigo que estará buscando atraparte para desenfocarte. Buscará atraparte para que te pierdas, para que te confundas. Y hay decisiones, ¿verdad? Es como cuando estaba escuchando a una persona hace poco y me dijo: no, hombre, porque le dije, te estaba marcando, y me dijo: sí, lo que pasa es que cuando voy al rancho no entra a veces la llamada en algunas partes. Perdón. Y le digo: ¿y qué pasó? ¿Andabas en el rancho? ¿Fuiste de cacería o qué pasó? Dijo: no, solamente fui a tirar alimento. Y le digo: oh, ¿y cómo le hacen? Dice: no, pues hay unas partes de brecha, unos caminos donde tiramos alimento para que los venados vayan y coman, para que los marranos salvajes, los jabalíes vayan y coman, y cuando pasan varias semanas o varios días ya llegamos nosotros y ahí andan rondando. Entonces, muchas veces así pasa, ¿verdad? Hay cosas que son trampas, que tú dices: no tiene nada de malo, pero no son la voluntad de Dios. No son la voluntad de Dios. ¿Y cómo saber que no es la voluntad de Dios? Porque, pues, como lo acabo de mencionar, ¿verdad? ¿Qué tenía de malo que Jesús usara su poder para convertir una piedra en un pan, en una torta, en unos tacos? Pues el punto no era utilizar su poder para hacer eso sobrenatural, sino el problema era la inspiración de quién estaba viniendo esa indicación, y no era de Dios, sino que la palabra de Dios vino al corazón y a la mente de Jesús, contestándole al diablo y diciéndole: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces viene tanta información a nuestra mente, a nuestra vida. A veces vienen tantas propuestas, a veces vienen tantas oportunidades, que cuando tú estás buscando agradar a Dios y cuando tú estás buscando seguir a Dios, es importante que estés sensible en tus oídos, en tus ojos, en tus sentidos espirituales, para percibir si realmente esa oportunidad, si realmente ese camino, si realmente esa palabra, si realmente ese trabajo, si realmente esa chica, ese chico, si realmente esa invitación, si realmente viene de Dios o es una trampa. Y es aquí donde tenemos que discernirlo, pero a veces no somos capaces de discernir porque nuestros sentidos físicos, nuestros sentidos emocionales, nuestros sentidos naturales están tan arriba y nos están controlando tanto que no somos capaces de discernir espiritualmente. ¿Y qué es lo que nos ayuda a que nuestros sentidos físicos puedan menguar, puedan bajar, puedan ser un poco callados, para que los sentidos espirituales puedan gritarnos, hablarnos y decirnos:
lo que Dios quiere hablarnos. Y para que esto pase, una de las cosas que nos ayudan, no es la única, no es la regla al 100%, pero sí es una forma y una manera que te ayuda a discernir espiritualmente. Cuando tú ayunas y oras. ¡Wow! Me sorprende esto, porque después de que Jesús había sido ungido, después de que Jesús había sido lleno del Espíritu Santo, lo primero que hace es, el Espíritu Santo lo empuja, lo guía al desierto. No solamente a orar, sino a ayunar. Y ahí escucha al enemigo, pero sus sentidos espirituales le pudieron llevar a discernir de quién venía esa voz, pudo oír más fuerte la voz de Dios en él y pudo vencer al enemigo. Y me pregunto, y esto me llama mucho la atención, porque si tú lees a través de las Escrituras y a través de la Biblia, te vas a encontrar varios hombres de Dios que ayunaron de maneras impresionantes. Y una de las cosas que Dios le entregó a la humanidad con mucho valor, ¿verdad? Una de las cosas de más valor que Dios le entregó a la humanidad fueron las tablas de la ley, fue la ley. ¿Y en qué momento se las entregó a Moisés? Se las entregó en un momento en el que Moisés estaba orando y ayunando. Imagínate, eso está increíble. Moisés fue uno de los hombres que más ayunó y que se registra en la Biblia. Ayunó 40 días, pero después ayunó otros 40, o sea, él ayunó 80 días. Y esto es impresionante porque eso fue algo sobrenatural. Dios le entrega las tablas porque Dios las escribe, pero después él las tiene que escribir porque le entró lo carnal y quebró las tablas. Y bueno, pero qué increíble es que en ese momento espiritual él tenía sus sentidos espirituales tan sensibles, ¿verdad? Que estuvo platicando con Dios y que pudo oír a Dios. Y creo que muchas veces, hoy en día, uno de los grandes retos que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, y algo que nos diferencia de la religión a un verdadero cristianismo, es nuestra comunión con Dios. Y yo me he dado cuenta que entre más yo le pongo atención a este hábito del ayuno y la oración, más sensible estoy y más claro puedo oír a Dios en mi vida. Así que te traigo esta pequeña verdad o estas verdades para que las tomes y puedas disfrutar de una mayor relación con Dios, pudiendo detectar esas voces que no provienen de Dios y callarlas y hablarles con la Biblia y con la palabra, porque muchas veces esas trampas lo único que quieren es sacarte de la voluntad de Dios. Pero cuando tú buscas en ayuno, en oración, y estás haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Y estás comprometido, voy a dejar de desayunar hoy, no voy a desayunar ni voy a comer, y tú mismo, ¿sabes qué? Voy a hacer el ayuno de Daniel. Sí, voy a hablar con un nutriólogo o simplemente yo voy a comer pura fruta, verduras. Empieza a tomar decisiones con una finalidad, no solamente dejar de comer, sino de estar sensible, de estar pensando en Dios, estar meditando en Dios, estar leyendo, estar orando, estar buscándole, su rostro, ¿no? El día de mañana tendremos una de las actividades más importantes para nuestra iglesia de Comunidad Matamoros. Y a esta actividad le hemos llamado Un Día con Dios. No, hombre, está cañoncísimo, porque un día con Dios son 12 horas, de que empezamos 10 de la mañana y terminamos a las 10 de la noche, orando, ayunando, leyendo,
ministrando a Dios, escuchando palabra, viendo películas cristianas, o sea, 12 horas. Y en un principio me acuerdo que la gente decía, es que es mucho, pastor, o sea, es un día completo. Y yo aprendí algo. ¿Cuántas veces no le hemos invertido tiempo a unas vacaciones, a un día de flojera, a un día de ver series, de estar con la familia? Y bueno, Dios también nos llamó a descansar y no es que esté mal, pero ¿por qué no invertirle a Dios 12 horas de nuestra vida, un día completo y más en este mes de enero en el que estamos iniciando este nuevo año 2023? Yo me acuerdo que cuando andaba mal, se los platicaba al mesón hace poco, yo llegué a durar días mal, drogándome, tomando, en la fiesta. Y yo ahora digo, ¿por qué no le voy a dedicar a Dios un día, unas horas, para orar, para ayunar, para adorarlo, para buscarlo con todo mi corazón? Háganlo, pónganse de acuerdo con alguien, hablen con sus líderes, hablen con su pastor y busquemos a Dios juntos en este inicio de año de una manera más agresiva de lo normal, para poder buscar ser más sensible, para escuchar más a Dios. No te me vayas a sacar de onda, porque así como somos sensibles a Dios, seremos sensibles también al mundo espiritual, en donde por ahí anda el enemigo rondando. Pero lo vamos a detectar, vamos a escuchar que aquella voz no es de Dios, la vamos a reprender, la vamos a callar y la vamos a echar fuera. Así que Dios te bendiga, voy a orar por ti, toma este reto, debes de ayunar, hazlo en el nombre de Jesús y sé que Dios te va a bendecir. Padre, danos ese dominio propio, danos, Padre, esa guianza, danos, Señor, esa enseñanza, esa fe, esa convicción, esa pasión para caminar en lo que dicen las Escrituras. Tú nos mandaste a ayunar y nos mandaste a orar para ser más sensibles a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú tienes algún problemita de alguna enfermedad crónica como diabetes, como alta presión, busca un doctor. Sí hay alternativas, sí hay formas y maneras de hacerlo. No lo hagas a lo loco. Si tú no tienes ningún problema, puedes buscar un nutriólogo. Siempre es mejor. Yo tengo muchos años ayunando y la he pasado a veces un poco dura porque no tenía el conocimiento. Ahora, gracias a él, sigo aprendiendo y he aprendido algunas cositas. Si duras más de un día ayunando, 2, 3 días, no lo rompas dejándote caer con 20, 25 tacos de trompo. No vayas a hacer eso porque ahí te encargo. Ve comiendo poco a poco, paulatinamente, ve cosas ligeras, un caldito, un arrocito, un pollito. No te vayas a dejar caer con las carnitas de puerco ni nada de eso, por favor, porque te vas a sentir que quieres explotar. ¡Dios te bendiga!